Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14.614-07. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece el plazo y condiciones para la inhumación respecto de funerales de alto riesgo para la seguridad y orden público, y modifica otros cuerpos legales, boletín 16.323-25, oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia califica de simple para el despacho del proyecto que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma, boletín 13.928-7, oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, por el cual confirma su asistencia a la sesión de hoy a las 17 horas, y dos documentos más que sería un oficio del subsecretario del Interior, señor Monsalve, por el cual se excusa de asistir a las sesiones de hoy por por deber realizar actividades propias de su cargo, y un reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Hugo Rey al diputado señor Diego Chalpe. Esta es toda la cuenta, estimado señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Doy la palabra sobre la cuenta. La cuenta. Vamos a hacer puntos varios al comienzo de la sesión, esta vez. Bien, presidente. Para que el diputado Araya pueda expresarse libremente, como Dios lo trajo al mundo. No, por favor, por favor. Se pase, ya. No, No por tan favor. libre, no tan libre, no tan libre. Por ningún No tan motivo. libre, diputado Araya, contrólese lo posible. Muchas gracias, presidente. Solicitar que a la Biblioteca del Congreso nos pueda hacer llegar un estudio de legislación comparada en relación a cómo países como Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y la Comunidad Europea abordan el tema del blindaje. Actualmente hoy se está extendiendo el uso de blindaje en el parque automotriz y lamentablemente no tenemos una normativa que pueda establecer parámetros, lo que lleva a que narcotraficantes estén blindando sus autos, como también a que personas honestas y decentes estén blindando sus autos, pero con una falsa protección. Entonces, poder solicitarle a la Biblioteca del Congreso este informe para poder generar luego la discusión y generar un proyecto de ley en esta materia. Muy bien. Acordado el informe de la biblioteca en los términos del diputado Araya, acordado. Yo quisiera también, señor secretario, hacer un punto vario. Quiero oficiarle al ministro de Justicia, manifestándole por lo menos, y quiero recargar el acuerdo de la comisión, la molestia por lo señalado hoy día por un medio de comunicación nacional, donde el ministro de Justicia le envía un oficio a Gendarmería para que se instruya a los tribunales de justicia y a los fiscales para que al momento de determinar privaciones de libertad tengan en cuenta las cifras de sobrepoblación en las cárceles de nuestro país. Y yo le quiero citar la frase del ministro de Justicia en el diario El Mercurio. Le preguntan, ¿sería un criterio considerar a la hora de decretar una prisión preventiva adicional los requisitos que fija el Código Procesal Penal, el tema de la sobrepoblación? Y dice, efectivamente sí, porque con la cárcel pasa algo bien brutal, que todo el mundo habla de las cárceles, pero nadie mira en su interior ni los flujos que se producen en ellas, y después termina en la misma línea. Yo quiero manifestar mi preocupación porque esto podría ser una injerencia directa en la autonomía e independencia de otro poder del Estado. Nadie puede dar directrices a otro poder del Estado que fallan, por lo menos los tribunales fallan de acuerdo al mérito de la causa y a la ley. Y si una persona tiene que quedar en prisión preventiva, producto de que el mérito de la causa determina eso porque la persona es un peligro para la sociedad, así tiene que ser. Y no puede estar evaluando si la cárcel está sobrepoblada o no, porque esa es una responsabilidad del gobierno de turno para efectos de poder crear las cárceles y crear las condiciones necesarias. Pero el coste no lo pueden asumir las familias chilenas, de tener que vivir y convivir con una persona que es un peligro para la sociedad y que es un delincuente, producto de que las cárceles están sobrepobladas, a pesar de que es un peligro para la sociedad. Quiero manifestarle la molestia y la oposición a esa información, que además, información que Gendarmería le tiene que enviar a los tribunales de nuestro país y a la Fiscalía, es información pública. ¿Por qué está en la web? ¿Por qué le tiene que enviar la información
a los tribunales, bueno, y queda claro con las declaraciones del ministro que es precisamente para que eso sea un criterio a considerar. Eso me parece tremendamente grave, sobre todo en las condiciones de inseguridad que está viviendo nuestro país, de que además las familias chilenas tienen que asumir el costo de que están las cárceles sobrepobladas. Eso me parece un exceso. Y me parece que un exceso además que un ministro de Estado le diga a los tribunales lo que tienen que hacer o a la fiscalía lo que tienen que hacer. Yo espero que aquella minuta que se va a enviar a los tribunales no tenga ningún tipo de efecto a la hora de determinar quién va a la cárcel y quién no va a la cárcel, y aquello tiene que ser solamente en atención al mérito de la causa y de la ley, y manifestarle obviamente nuestros reparos a aquello que está haciendo un ministro de Estado. Perdón, diputada Fríes, diputada Navillán y diputado Leiva, que está Gracias, usando efectivamente su teléfono. gracias, presidente. Yo quiero partir diciendo que en pedir no hay engaño. Y creo que es un exceso hablar de injerencia en otro poder del Estado. El ministro puede decir eso. Yo creo que tampoco fue muy afortunado, ¿ah? Pero creo que la presión solo tiene resultados cuando el presionado cede. Presiones hay siempre. Por lo tanto, yo creo que ese no es un factor, digamos, como para elevar a esta situación. Lo que sí me parece es que esta comisión debiera considerar lo que nos ha dicho una y otra vez el ministro, que es el peligro que estamos corriendo producto del hacinamiento en las cárceles. Y la verdad es que entre todos hemos contribuido más bien a que entren más personas a prisión preventiva que antes, y los índices van subiendo y las cárceles sabemos que son un factor central para efectos del control del crimen organizado. Entonces, sí estaría de acuerdo en decir que no es afortunado, pero de ahí a decir que hay una injerencia en otro poder, me parece que es un poquito excedido, presidente. Gracias. Gracias, diputada Fríes. Yo solamente le relaté lo que señaló el ministro de Justicia en un medio de comunicación nacional. Dijo efectivamente sí. Bueno, pero ese es, abre comillas. Entonces, habría que preguntarle al ministro si realmente lo que dijo es tal cual lo que dice el diario, si no, tendría que reclamarle al diario, pero no creo, por lo menos yo he conversado con el ministro que no se ha desdicho ni siquiera públicamente, así que por lo menos estas declaraciones son las fidedignas hasta el día de hoy. Diputada Navallán. Muchas gracias, presidente. Solamente sugerir, no sé si en la forma de invitar al ministro o en la forma de enviar un oficio, pero a mí personalmente me gustaría mucho saber, y yo creo que a toda la comisión igual, qué esfuerzos se han hecho para lograr la construcción de más cárceles, más recintos penitenciarios en el país. Porque claramente tenemos un hacinamiento, claramente eso no es bueno, entonces tenemos que solucionarlo. Y claramente la única forma de hacerlo no es solamente mejorando un recinto carcelario o 2 o 10, es aumentando la capacidad. Y para esto es importante que el ministro nos informe qué esfuerzos se están haciendo desde su ministerio para lograr efectivamente tener más recintos carcelarios y además recintos carcelarios con la segregación necesaria. Entonces, no sé, presidente, si es que sería invitar al ministro o enviar un oficio en esos términos. Gracias, presidente. Pues sin micrófono. Ya, gracias, diputada Navia. Diputado Leiva. Presidente, mire, dos cosas. Yo no estoy de acuerdo con oficiar para que el Ministerio de Justicia nos pueda explicitar cuál es su criterio. Quisiera, eso sí, plantear que el ministro de Justicia se ha referido solo, como usted bien señaló, presidente, a información pública. Hay que recordar que la modificación de la ley 21.555, que modifica el artículo 12 ter del Código Orgánico de Tribunales que aprobamos en la Comisión de Constitución, establece que Gendarmería de Chile pasa a formar parte del sistema de coordinación de justicia penal. De ahí que todos los elementos que se dan dentro del sistema de justicia penal, incluido Gendarmería, debieran estar en poder de todos y cada uno de los integrantes de dicho sistema de coordinación de justicia penal, que vuelve a insistir, fueron formados por la ley 21.555, que entiendo desde octubre del año recién pasado, que aprobamos casi por unanimidad en esta comisión y que modifica el 12 ter del Código Orgánico de Tribunales. Yo entiendo que esa es mi
impresiones, información pública, pero todos los integrantes del sistema de justicia penal, producto de esta modificación, debieran conocer todos los antecedentes, justamente para hacer presión, para considerar, para moderar, pero lo que establece el Código Procesal Penal en el caso de prisión preventiva, artículo 130 y siguientes, está establecido por el legislador. Es más, en las últimas modificaciones aprobadas por unanimidad, se han establecido nuevos criterios, efectivamente, el hecho de utilizar armas en un delito, ahí con la diputada Free, con el diputado Longton también, fue aprobado por unanimidad. Entonces, estos son elementos que no están establecidos en el Código Procesal Penal y me parece bien que el propio ministro de Justicia pueda informar a ese respecto. Segundo, presidente, aprovechando el tema, entonces me gustaría, presidente, si usted me permite, siempre con la ecuanimidad que lo caracteriza casi siempre, Casi se no es verdad. no, Nadie bromas es perfecto, aparte, nadie es perfecto. que hiciéramos esa consulta en términos más neutros. ¿Cuál? De... En definitiva, ¿cuál es el criterio o qué opinión tiene el Ministerio de Justicia respecto de esas declaraciones? Sin emitir un juicio de valor más neutro, claro, un poco Lo más que neutro. pasa es que a raíz de las declaraciones del ministro, por interés. Por cierto, pero como tenemos opiniones disímiles, para que sea por unanimidad, que sea neutro, oye, que nos informe si es un nuevo criterio y en qué sentido se dio. Y que nos informe a la brevedad posible. ¿Le parece? Está bien, en esos términos. Pero Ahora, preguntarle también por qué se remite información que está pública y está en la web, o que está en la página de Gendarmería. Y yo por lo menos, segundo punto varios. Presidente, nosotros modificamos la ley 21.577, que establece, o sea, con la ley 21.577 logramos transformar también con acuerdos en la Comisión de Constitución, también pasó por acá, todo lo que era la compleja definición de una asociación ilícita. En la estructura, la jerarquía, nunca se sancionaba. Y establecimos una distinción entre asociaciones criminales y asociaciones directivas. 3 o más integrantes en el tiempo para cometer delitos. Y la gracia es que a través de ese proyecto de ley nosotros autonomizamos como tipo penal el pertenecer a una asociación ilícita. La pregunta que le quiero que oficiemos, por su intermedio, presidente, al Ministerio Público, es que esa norma de reciente aprobación el año pasado, ¿ha tenido alguna aplicación en general? ¿Se ha imputado por ser miembro de una asociación ilícita, vuelvo a insistir, como delito autónomo? Me parece que ese ejercicio es importante. Nosotros aprobamos la institución al Ministerio Público. Si nos podría informar a ese respecto, presidente. Sí, respecto al punto, presidente, por favor. ¿A cuál punto? Al último. Ya. No sé si el diputado Leiva lo autoriza. Sí, lo autorizo, diputado. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, past president Leiva. No, es que respecto al punto, quiero llamar la atención sobre el hecho de que a Mijael Carbone, que efectivamente pertenece a una asociación ilícita o lo que nosotros determinamos delictiva, Mijael Carbone, se le, digamos, se le perdonó todo o se le cambió la pena, no sé, ustedes que son abogados saben cómo se dice cuánto, pero da lo mismo, raya para la suma, está libre. Y la verdad es que él sí pertenece a una organización delictiva que es la Coordinadora Arauco Mayeco. Entonces, lo que está preguntando el diputado Leiva toma mucha relevancia, porque efectivamente, a mí personalmente me gustaría saber qué criterio tuvo la Fiscalía y qué criterio tuvo el tribunal para hacer esta acción legal respecto de alguien que pertenece a una asociación delictiva como el señor Carbone. Muchas gracias, diputada Navellán, y terminamos con el diputado Araya. Muy sucinto sobre la solicitud realizada por usted. Yo creo que podríamos también oficiarnos, un oficio de fiscalización, oficiar a la Corte Suprema para consultarle si efectivamente nuestros tribunales están fallando, considerando, en el fondo, las disponibilidades de cupo en los centros penitenciarios. Yo creo que sería una situación muy grave, toda vez que haría cuenta que no se está juzgando el hecho, sino las garantías eventuales o los espacios, las condiciones de nuestros centros penitenciarios. Entonces, al final, un poder judicial que empieza a involucrarse en temas de administración del Estado, un sistema judicial que empieza a involucrarse en asuntos que no son propios, ya no solo el legislador, sino también es parte del Ejecutivo. Entonces, creo que es algo que debiésemos consultar si es que hay alguna forma, hay algún criterio, se está utilizando algún criterio, de lo contrario, eventualmente hay que hacer alguna restricción explícita para que los tribunales no puedan juzgar y condenar a partir de criterios que son más allá de lo que establece el Código Penal.
Gracias, diputado Araya. Vamos a mandar la consulta en los términos, Precisemos, presidente, eso. ya, los términos planteados. ¿Cuál es la finalidad de aquello que busca y por qué, entendiendo que esa información es pública, se le tiene que remitir cada 5 días a los tribunales y a la Fiscalía? Y la precisión de los dichos del ministro de Justicia en los medios de comunicación, donde señala que sí sería un criterio, tendría que ser un criterio a considerar por parte de los tribunales a la hora de decretar prisiones preventivas. ¿Eh? Y Ya. de lo que yo había pedido oficial, Y la diputada Navellán quiere también oficiar a propósito de los hechos que planteó que tienen que ver con su región no, y con No, pues. el ministro de Justicia, Las cárceles. no que con mi región. con las cárceles, con la sobrepoblación de las cárceles, ¿no es cierto? Por Dios, presidente, que no me pone atención usted. Yo le pongo mucha atención, por eso lo tengo al lado mío. De cárceles. Caro, Exactamente. tomaron atención de anotaron lo de la diputada Navellán, ¿no es cierto? Sí, la Ya, construcción de cárceles, presidente. perfecto. Y también veamos la posibilidad de poder invitar al ministro de Justicia para que nos venga a relatar eso en fecha a determinar. De la oficina. Veamos el oficio primero, esperamos recibirlo ojalá en los próximos días y ahí veremos si es que es suficiente con aquello. Y cerramos puntos varios. Un tema muy breve, Y presidente. cerramos diputado Araya, porque el diputado Leiva ya ha hablado lo suficiente. Gracias, presidente. Quisiera ver la posibilidad, presidente, que durante el mes de mayo pudiésemos agendar una sesión especial de esta comisión para ver el tema de lo que está pasando en Antofagasta. El día de ayer se incautó nuevamente una tonelada de marihuana, no sé cuántos kilos de cocaína, avaluado otra vez en 6.000 y tantos millones de pesos. Tenemos el 45% de lo que se ha decomisado a nivel nacional en la región de Antofagasta. Entonces, si bien es cierto, yo felicito el trabajo que está haciendo el fiscal regional, el trabajo que está haciendo el general Montré de Carabineros, me parece que es una situación grave que requiere atención porque quiero volver a manifestarlo. Lo que hemos nosotros dicho que pasa primero en el norte, después pasa en el resto del país. Entonces queremos levantar ya esto una verdadera alerta porque es realmente sorprendente. O sea, son una tonelada de droga hoy día, una tonelada de droga hace 10 días. Ya van casi 14.000 millones en droga que se han incautado en menos de medio mes. Entonces creo que merece la región de Antofagasta, que es como la frontera donde el Estado debe entender que tiene que tener una política más agresiva, no dejar solo lo que está haciendo la Fiscalía Regional, ni Carabineros, ni la PDI. Así que viéramos la posibilidad, presidente, en serio, de hacer una sesión especial de la comisión, no de la Cámara de Diputados, por eso sirve para nada, sino que acá en la comisión, para ver qué cosas se está haciendo en concreto, para poder escuchar a Carabineros, a PDI, Fiscalía y investigar unidades. O sea, por eso que la podamos diseñar bien. Yo, como le digo así, Diputado Araya, ¿le puedo encargar algo en relación a su solicitud? sí, Nosotros los jueves estamos tratando de armar sesiones, no, los invitados no habían confirmado, por eso tuvimos que suspender, pero si usted se encarga de conversar con los eventuales invitados para que puedan asistir un día jueves Ya. en la mañana al Congreso en Santiago, ya. Sí, Yo ya. se lo agradecería, Ya, pero perfecto. con la confirmación de ellos y ahí determinamos la fecha. Ya, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Araya. Acordado, acordado. Sí, cuénteme. Presidente, mire, a propósito lo hemos tratado 20 veces en esta comisión y es un tema de mucha urgencia e importancia, el tema de la segregación carcelaria, los estándares de segregación y sin perjuicio de respetar lo que la excelentísima Corte Suprema haya resuelto revocando un amparo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en autorrol 12.268 de este año, que efectivamente limita lo que es la segregación en la cárcel de máxima seguridad y le entrega garantías de trato común a personas que a juicio del Ministerio Público revisten el mayor de los riesgos. Claramente hay una resolución de la Corte y hay que respetarla, uno puede compartirla o no, pero oficiar al Ministerio de Justicia para que nos señale cuáles son las medidas que se van a arbitrar, porque efectivamente sí, vía amparo, lo vimos recién con el tema del 195, con la cautela de garantías del 10 del CPP también, si efectivamente nosotros vamos a robustecer nuestra legislación para hacernos cargo de la problemática que existe hoy día de la segregación de líderes de crimen organizado que están imputados por ese delito, pero que tienen que estar debidamente segregados. Entonces sería bueno, presidente, en mi opinión, que la comisión pudiera solicitar los antecedentes y qué medidas podemos tomar a través del Ministerio de Justicia frente a esta resolución judicial que hay que cumplirla, por cierto, pero también qué cambio legislativo o reglamentario es necesario para cautelar debidamente que estos imputados, líderes de las bandas más peligrosas de nuestro país, mantengan niveles de segregación, porque una de las cosas fundamentales, presidente, en materia de persecución criminal contra el crimen organizado es justamente la
disociación delictual, que efectivamente quien esté internado no solo no tenga un contacto criminógeno con su entorno, o con imputados de menores o condenados de menor peligrosidad, sino también disociarlo de su entorno, que muchas veces son núcleos familiares que delinquen. Ya, diputado Leiva, veamos un oficio en los términos Sería señalados sobre la segregación de las cárceles. sobre la efectividad, diputado Leiva, diputado Leiva, sobre la efectividad de la segregación y las medidas. Ya, perfecto. Ya. Efectividad de la segregación. Ya. Muchas gracias. Puntos varios cerrados. Tome la cuenta. Diputado Hugo Rey. Gracias, presidente. Presidente, a propósito de lo que señaló el diputado Araya y también a propósito de que aduanas tiene en algunas aduanas del país estos escáneres justamente para escanear grandes vehículos, camiones, casas rodantes y que han encontrado drogas. Me gustaría hacer la consulta a aduana. ¿Cuántos pasos fronterizos, cuántas aduanas del país tienen este tipo de escáner? Y también solicitarle al Ministerio del Interior que pudiera, a través de los distintos controles de policía en las carreteras, poder instalarlo para justamente ir haciendo un control que tiene que ser exhaustivo, producto justamente de lo que acaba de mencionar el diputado Araya. Si solamente en pocas semanas se encontró ese nivel de droga, imaginémonos todo lo que está pasando en Chile todos los días. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, Ya. diputado Rey. ¿Cuántos pasos fronterizos tienen los escáneres para detectar drogas y ver la posibilidad del Ministerio del Interior que lo haga operativo en las carreteras? Ya. El Ministerio del Interior operativo en las carreteras. Ya. Tome el acuerdo, presidente. Acordado. Términos del diputado Rey. Nota, los perritos no valen. La sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado un mensaje del presidente de la República que crea el Ministerio de Seguridad, boletín 14614-07, con urgencia calificada de discusión inmediata. En segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario están invitados los ex subsecretarios, que me parece que no están presentes, se excusaron, y también el subsecretario del Interior está con nosotros, asesor del Ministerio del Interior, señor Rafael Collao, que lo invito a sentarse a la mesa, y vamos a... Y la ministra llega en 5 minutos. Muy bien. Vamos. Suspendemos por mientras No, esperamos a la ministra. no. Continuemos. Si tenemos Falta la tenemos ministra, ya. Exterior. Es que vamos a votar algunas cosas en que no hay mayor discusión según lo planteado por el mismo proyecto y las indicaciones, ¿no es cierto, señor Collao? Ya. ¿Tiene el documento para poder avanzar? Se lo pasé. ¿Tú lo tienes por acá? Se lo pasé, se lo paso, hermano. O sea, tengo... No tengo nada. Ahí se lo pasó, hermano. ¿Por qué no? Una vez no. No. Ya. Vamos a ir a las... Los diputados tienen en su poder las indicaciones del 9 de abril, que eso es lo que corresponde seguir votando las atribuciones de las seremías de Eso lo habíamos dejado... pendientes. No alcanzamos a terminar. Eso, o sea, Ah, por- tiene razón. Ya. Continuemos con eso entonces, señor secretario. ya. Entonces, quedamos en la página número 2 de la referida indicación, en la letra D, que dice reemplázase o sea, perdón, la letra E, reemplázase el actual literal C, que ha pasado a ser literal D, por el siguiente. Implementar la política Implementar la nacional. política nacional de seguridad pública, para lo que deberá coordinar las acciones sectoriales e intersectoriales en dicha materia en la respectiva región. Ya. Ya. A ver, señor secretario, yo creo que sería bueno leer Lee las otras, Carito. todas y cada una de las... Hola, ministra, ¿cómo está? Leer todas y cada una de las indicaciones. Después seguiría la letra Las F, letras, en verdad. que reemplaza la F, que reemplaza el actual literal D, que ha pasado a ser literal E por el siguiente. Realizar tareas de coordinación o supervigilancia sobre todos los organismos de la administración del Estado,
que dependan de o se relacionen con el presidente de la República a través del Ministerio de Seguridad Pública, con competencia en materia de seguridad pública y prevención del delito en la región. Ya, sigue, Carito, por favor. Indicación G. Sustituyese el actual literal F que ha pasado a ser G por el siguiente. G. Prestar asistencia y colaborar con las autoridades regionales, provinciales y comunales para que, en el ámbito de su competencia, identifiquen prioridades y proyectos que se sujeten y sean coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública. H. Elimínase las actuales literales G, H e I, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes. I. Reemplácese el actual literal L, que ha pasado a ser J, por el siguiente. J. En general, promover la adopción de medidas tendientes a la prevención de los delitos, así como las demás funciones y atribuciones que la Constitución o las leyes le encomienden. Voy a la indicación 4. Termine Indicación 4 del mismo cuerpo de indicaciones del 9 de abril. Para modificar el actual artículo 23, que ha pasado a ser artículo 19, de la siguiente forma. A. Reemplácese en el inciso primero la expresión los comisionados o comisionadas por la expresión las o los secretarios regionales ministeriales. No, sí, está ahí. B. Reemplácese el literal F por el siguiente. F. Tener a lo menos 3 años de experiencia profesional previa en materias de seguridad, prevención u otras afines que demuestren la idoneidad para el cargo. Indicación 5. Para modificar el actual artículo 24, que ha pasado a ser 20, en el siguiente sentido. A. Reemplácese en su encabezado la expresión comisionado o comisionada por la expresión secretario o secretaria regional ministerial. B. Reemplácese su literal E por el siguiente. E. Las demás que disponga la ley. Y por último, la indicación 6, para agregar a continuación del actual artículo 24, que ha pasado a ser artículo 20, el siguiente artículo 21 nuevo, readecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes. Artículo 21. Los departamentos provinciales son organismos desconcentrados territorialmente de las Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública. Cada departamento provincial estará a cargo de un director provincial, quien podrá requerir el auxilio de la fuerza pública y autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público en conformidad con las normas vigentes, lo que deberá ser comunicado a Carabineros de Chile. Asimismo, ejercerá las funciones y atribuciones que les deleguen los secretarios regionales ministeriales de Seguridad Pública. Cada director provincial será designado por el secretario regional ministerial de Seguridad Pública respectivo. Para ser nombrado director provincial, se deberá cumplir con las exigencias generales para ingresar a la administración del Estado y contar con, a lo menos, 2 años de experiencia profesional previa en materia de seguridad, prevención u otras afines que demuestren la idoneidad para el cargo. Eso sería, presidente, respecto a las indicaciones. Está leída toda la indicación del 9 de abril. Muy bien, le damos la bienvenida a la ministra del Interior y, señor Collao, continuamos, ¿o no? Sí. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra o procedemos a votar? Vamos a votar todas las indicaciones leídas, que son las funciones de las secretarías regionales ministeriales. En conjunto, todo en conjunto. Que se aprobaron crear en la sesión anterior. Que la discutimos. Diputada Frías, diputada Naya. Yo voy a pedir la votación separada del artículo 21, por favor. Muy bien. ¿De cuál? ¿Cómo 21? Del 6. Ah, ¿La número 6? Ah, claro, el 21 nuevo. Votamos todo salvo el 21. Sí, yo también quería pedir lo mismo. Así que vamos a pedir la votación separada Ya. del 21, diputada Navillán. Sí. Me gustaría que el Ejecutivo me explicara por qué para ser Seremi son 3 años de experiencia y para ser director provincial 2. Porque no entiendo por qué. ¿Por qué? Muy bien. Señor Collado. Sí, básicamente tiene que ver con que la expertise que se necesita para uno y otro son distintas nomás por una entidad de capacidades, nomás, nada más. Pero esa es la razón, o sea, también está el trade-off, el problema que se puede generar de tener que encontrar a alguien de la provincia que tenga esas capacidades, pero esa es la razón, diputada. ¿No? Yo soy de una provincia que no es capital regional. Pero ojo, este es un departamento que va a tener características que son adicionales Además que no es a fácil otros, encontrar exactamente la gente. a otros seremis provinciales.
Bueno, pero si hay en las distintas provincias, yo creo que van a ser consideradas obviamente la gente que tenga la mayor capacidad. Lógico. Ministra, por favor. Joanet. No, solamente para recordar, o sea, el Ceremi es el superior del encargado provincial, y la verdad es que el resultado, si ponemos una exigencia igual de alta, que muy probablemente va a terminar pasando que va a costar encontrar personas de la misma provincia. Tampoco. Es que personal con experiencia en seguridad en nuestro país hay poco, muy poco. Eso es verdad. Es una realidad, digamos, no es una opinión. Eso es verdad. Diputada Navia. Sí. Muchas gracias, presidente. Respecto al punto, la verdad es que la historia nos dice que las autoridades provinciales no siempre se buscan en la provincia, incluso no siempre se buscan en la región. Por lo tanto, no es que sea un requisito, según lo que aquí establece el ministerio, que la persona de encargado provincial sea de la provincia. Por lo tanto, la posibilidad de buscar personas idóneas con la experiencia necesaria no tiene por qué tener un filtro del tipo vive en la provincia o es de la provincia. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco comparto que hay pocas personas con experiencia en seguridad, porque tenemos una gran cantidad de personas que pasaron por el ejército, por la Armada, por Carabineros, por la PDI, que sí tienen experiencia en seguridad. Y por lo tanto sí tenemos una amplia gama de personas que podrían postular estos cargos y que tuvieran los 3 años de experiencia como corresponde, para que hagamos las cosas bien. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navian. Diputado Jonet. Solo sobre el punto, yo creo que en esto ningún gobierno se va a hacer trampa. Y yo creo que, y también me imagino que la ministra Exterior, que tiene mucha experiencia en esto, no solo en este gobierno, sino en anteriores gobiernos, no pretendemos hacernos trampa. Por eso que efectivamente hemos tratado de dejar una figura fortalecida, en este caso, de este Ceremi. Y efectivamente yo creo que el día de mañana, rapidito, nos vamos a dar cuenta quién puede ponerse los zapatos y quién no, en definitiva. Porque tenemos una crisis en materia de seguridad. Y ahí no se puede poner al amigo del amigo o al operador de quinta, sino que hay que poner a los mejores. E incluso yo he planteado en algún minuto la posibilidad de que estas personas incluso puedan trascender los gobiernos. En otro, o sea, yo contaba la experiencia de Obama con su ministro de Defensa, ¿ah? Cuando ratifica el ministro de Defensa de Bush. O sea, en otras dimensiones se puede hacer, ¿por qué no hacerlo en este tipo de situaciones? Porque creo que en esta una cuestión esta es política de Estado. Y estamos más o menos todos de acuerdo, y por eso efectivamente se han aprobado tantos proyectos, pese a lo que dijo mi estimado ministro de la CISPRE hoy día, que este había sido el gobierno que más proyectos había aprobado, efectivamente, porque tenía una posición dialogante y colaborativa como lo hemos mostrado acá. Así que yo por eso digo, no, yo creo que en esto está abierto. O sea, si uno el día de mañana lo conversábamos con el señor Collado por su intermedio presidente la semana pasada, si usted recordará, o sea, un día de mañana pone un Ceremi a un ex general de Carabineros. O sea, por favor, y que además tenga experiencia en materia de seguridad, ¿por qué no? O sea, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Y yo creo que eso es lo que se ha ido aquí instalando, y a mí me parece, por eso lo dije hace 2 sesiones pasadas, creo que el ánimo que hemos logrado acá ha sido un ánimo democrático, constructivo, y yo creo que nos honra de cómo está saliendo esto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jonet. Yo voy en la línea de que lo importante es la experiencia en materia de seguridad, y yo creo que esa es una innovación positiva, porque generalmente se ponen en estos cargos personas más por afinidad política, y muchas veces la imposibilidad de tener gente idónea termina generando estas brechas de tener gente que quizás no tiene la experiencia suficiente en materias tan delicadas como son las de seguridad, y me parece que es una innovación, al menos en esa línea, muy positiva. Señor secretario, vamos a poner en votación, con excepción del artículo 21, yo le pediría que el 21 lo pudiera dividir entre el inciso primero y los demás incisos. Ya, por favor. primero. Sí, diputada Araya. A nivel provincial estarían estos requisitos. 2 años y a nivel regional. Diputada Nadia, por favor. Pero, A ver, diputado Araya, son a nivel regional, perdón, el Ceremi tendría 3 años
y a nivel provincial serían 2 años a través de estos encargados provinciales de la seguridad. A lo menos, a lo menos. Esa es la diferencia, diputado Araya. Señor secretario, por favor. Presidente, en votación, en la totalidad de la indicación menos el artículo 21, que después lo votamos separadamente, como usted pidió. Hoy día no se pide. Diputado don Jorge Alessandri, diputado don Jaime Araya, Para aclarar, estamos votando toda la indicación con excepción del artículo 21. o del numeral 6 de la indicación que es lo mismo. Exacto. Ya. Ya. Don Jaime Araya, ya. Diputado don Cristian Araya, diputado don José Miguel Castro, diputada Fríes, A favor. diputado Joanet, A favor, señor diputado secretario. Joanet a favor. Diputado Leal, diputado Leiva, diputada Navellán, A favor. diputada Orsini, diputada Plasencia, A favor, secretario. a favor, diputada Plasencia, diputado Rey, A favor. a favor, y el diputado Leal, aprobada por unanimidad, 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Ahora el 21, por El favor. inciso primero usted dijo El inciso primero y después los demás. Ya. Y después votamos como un paquete los ya. otros 2 incisos. Se va a votar el nuevo artículo 21, que es la indicación, inciso primero. Inciso primero, que es la indicación número 6. Diputado, en votación, presidente, diputado En votación. Jorge Alessandri, diputado Jaime Araya, diputado don Cristian Araya, diputado don José Miguel Castro, diputada Lorena Fríes, Quiero fundamentar mi voto en contra del inciso primero. Y lo quiero hacer desde la trayectoria que yo tengo en materia de derechos humanos, respecto de la cual me acuerdo y quiero contar esta situación porque me parece importante. Durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, hubo una movilización, no, durante el presidente Bachelet, hubo una movilización de camioneros hacia Santiago, desde el sur, justamente a propósito de los problemas. Así es. Quiero decir que salí en defensa de ese derecho. Y salí en defensa de ese derecho porque el derecho a reunión es estructurante de la democracia. Y no se trata de regular lo que hay que regularlo en otra ley. Se trata además de no ponerle cortapisas a la ciudadanía para que lo puedan hacer. Por eso, este verbo autorizar, que ni siquiera está en el decreto que faculta el derecho a reunión, que es de la época del dictador Pinochet, ni siquiera ahí está el concepto de autorizar. ¿Por qué? Porque lo que se busca es coordinar. Sabemos que las manifestaciones generan malestar, generan incomodidad en los sectores, en lo que se busca con una manifestación, llamar la atención, y ahí el verbo es coordinar, no autorizar. Por eso voto en contra. Diputada Lorena Fríes, en contra. Diputado Joanet, A favor. diputado Leal, Voto a favor porque la autoridad tiene que autorizar las marchas. No puede ser que todos los días puedan haber un sector 10 marchas y va a bastar que se coordine. Requiere que la autoridad actúe como autoridad, que tome todos los resguardos respectivos. Obviamente es un derecho la protesta pacífica, pero todos sabemos que en Chile no todo es pacífico y sabemos cómo muchas veces terminan gran parte de las marchas, terminan con daño. Entonces la autoridad tiene el derecho, pero yo, a autorizarla, por lo tanto voto a favor. diputado Leal, a favor. Diputado Leiva, Señor secretario, yo voy a votar a favor, porque si bien es cierto, hoy está regulado por un decreto el decreto 1086, el propio decreto establece qué tipo de manifestaciones se deben aprobar, manifestaciones pacíficas, sin uso de armas, en ciertos sectores específicos, y la propia norma que estamos aprobando, el artículo 21, que le entrega competencias a los departamentos provinciales,
las van a autorizar de conformidad con lo que establezca la ley. Yo sé que es una materia pendiente en nuestro país el regular debidamente el derecho a reunión que está consagrado constitucionalmente. Sin embargo, entregarle esta competencia que hoy día o que residía en su oportunidad en los intendentes y que obviamente por integración o por interpretación hoy día se le da a los delegados presidenciales, creo yo también es importante, teniendo en consideración que la norma propuesta plantea que es de conformidad a la ley. A favor, señor secretario. Diputado Leiva, a favor. Diputada Navellán. Voy a justificar mi voto, señor presidente y señor secretario. Efectivamente, creo que de esto se ha hecho uso y abuso, porque políticamente en todos los gobiernos se ha tratado de restringir las autorizaciones a manifestaciones contrarias al gobierno de turno. Tal como menciona la diputada Fríes, cuando fue la gran venida de camioneros de la cual yo participé, yo lo esperé acá en Santiago, hubo un intento de suprimir este derecho de manifestación por parte de las autoridades de ese momento. Y además fueron atacados y no fueron defendidos. Entonces, la verdad es que eso fue asqueroso. Pero ese asqueroso se ha producido en todos los gobiernos respecto de manifestaciones del signo contrario, muchas veces. Por lo tanto, acá se ha hecho un abuso. Coincido con el diputado Leiva, a pesar de no ser abogada, en que hay que legislar respecto de esto. Porque la verdad es que esto tiene que ser para moros y cristianos. Esto no puede ser de acuerdo a la opinión política del gobierno de turno. Pero también, por otro lado, desde el decreto que menciona el diputado Leiva, han sido las intendencias, las gobernaciones, hoy día las delegaciones regionales y las delegaciones presidenciales provinciales, a las que hay que solicitarles la autorización para la manifestación, que obviamente ellos entienden cuando son personas cuerdas, que son para coordinar todo lo necesario para que la manifestación se produzca. Hay algunas autoridades sin duda que no tienen el criterio suficiente y creen que esto le da poder de poder decir tú sí, tú no. Pero la gran mayoría son personas cuerdas que efectivamente sí tienen la capacidad de discernir y coordinar. Por lo tanto, yo voy a votar a favor de esta indicación. Diputada Navellán, entonces vota a favor. Diputada Orsini, En contra. en contra. Diputada Plasencia. Gracias, secretario. Sí, yo en realidad voy a argumentar brevemente porque simplemente para complementar, porque cuando se plantea el autorizar quiere decir que podría negarse el derecho. Y ahí no podemos depender, y presidente, a través suyo voy a citar a la propia diputada Navellán, no podemos depender de si una autoridad, si la autoridad correspondiente es más o menos democrática, ¿cierto? Si es más o menos, digamos, criteriosa respecto de garantizar este derecho. Y hoy día hay ambigüedad. Entonces, si vamos a reforzar la capacidad que tiene la autoridad para autorizar, creo que estamos, digamos, retrocediendo en esa posibilidad. Entonces, yo creo que la coordinación es lo más adecuado en ese sentido. ¿Ya? Otra. ¿En contra? En contra, diputada Plasencia. Diputado Rey. Diputado Rey, por favor. Diputado, señor presidente. Señor presidente, ¿tu voto? Sí, secretario, sí. A ver, yo valoro la expresión provincial, y esta discusión ya la tuvimos en la sesión anterior respecto a las labores de auxilio a la fuerza pública, que tiene que ver con algo que fue intensamente discutido en la sesión anterior, y creo que también indirectamente se está regulando el derecho a reunión, y eso obviamente el Ejecutivo también tiene que dar un compromiso para regularlo exhaustivamente, entendiendo que acá hay una especie de regulación a nivel provincial, y por lo tanto esto tiene que ser debidamente revisado para efectos de que no se preste para interpretaciones diversas de lo que establece la Constitución. Pero principalmente por la primera razón, señor secretario, me abstengo. Diputado
Señor presidente, se abstiene. ¿Han votado todos los señores diputados? Diputado Jaime Araya y Leal, A a favor. Me abstuvo. Resultado de la votación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor, Se van no dado, igual se aprueba. 7 en contra y una abstención. Se aprueba el inciso primero, señor primero. Ministra. Ahora viene, presidente, ahora se vota el inciso segundo y tercero del nuevo artículo 21, perdón. El nuevo artículo, inciso segundo y tercero del artículo 21. En votación, No, presidente. pero que me dio la palabra. Sí, yo leí la palabra a la ministra. No me di cuenta, perdón. Ministra. Gracias, presidente. Solo para que esto lo hablamos cuando se presentó, digamos, la indicación, pero quisiera que quedara reiterado en el contexto de la votación, que lo que hace este inciso que se acaba de votar es reiterar la fórmula exacta que tiene la ley actual. Aquí no hay ninguna innovación. La ley actual se refiere a los delegados provinciales y al delegado regional en estos términos. Autorizar las reuniones en lugares públicos. Y lo repetimos tal cual porque si hay interés de discutir este tema, se discutirá en un proyecto que en propiedad trate sobre la materia. Rechazar esto hoy día significa dejar esto sin ninguna regulación, ¿no? Dejarlo en el aire. Y por esa razón nos pareció que lo más adecuado era no innovar en este campo y cualquier opinión que haya o necesidad de mejorar la legislación se debiera hacer en un proyecto específico en la materia. ¿Mm? Eso es verdad. Gracias, presidente. Muy bien, ministra. Señor secretario, continúe, por favor. Ya, en votación el inciso segundo y tercero del nuevo artículo 21. Don Jorge Alessandri, don Jaime Araya. ¿Ah? No escucho qué dice. Don Jaime Señor Araya. secretario, por favor, usted tiene que escucharme a mí. En votación. Jaime Araya, a favor. No, hay que escuchar a los diputados cuando votan. ¿Qué te pasa? ¿Te empieza a pescar a ti? Diputado don Cristian Araya. Al final, por favor, señor secretario. Gracias, gracias. Diputado señor Castro. Diputado señora Lorena Frías. Diputado Jonet. Si me permite, presidente, como voto antes, yo quisiera aprovechar solo de complementar lo que acaba de señalar la ministra Interior. En una oportunidad había una solicitud, y le acabo de comentar a la ministra por su intermedio, de una movilización de más o menos 300 jinetes a la hora de clase. ¿Usted se imagina autorizar en el centro de Temuco una movilización de 300 jinetes? Lo más seguro que hubiera habido un accidente. Y ahí efectivamente la autoridad tiene que tomar decisiones. Y claro, para mucha gente no fue muy popular, pero bueno, son las decisiones que hay que tomar de repente. Por tanto, corroboro lo que acaba de señalar la ministra, ¿no? Y bueno, respecto de esto, voto a favor. Gracias, diputado Jonet. Yo le agradecería que las justificaciones, por favor, sean antes de entrar a votación, para efecto de que no tengamos 3 intervenciones o 4 intervenciones Ya, a favor, diputado. por indicación y podamos avanzar, por favor. Esta era una reflexión del diputado Jonet, pero igualmente. Señor secretario, por favor. Diputado Leal. Diputado Leal no está. Diputado Leiva. Gracias, estimado expresidente. Diputada Navellán. Por lo mismo que dije cuando estábamos conversando sobre este inciso, a mí me parece que la exigencia debe ser igualmente alta para el provincial que para el regional. Y por lo tanto yo voy a votar en contra de esta indicación. Diputada Orsini. Diputada Orsini a favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Rey. A favor. Señor presidente. A favor. Diputado Araya, don Jaime. Diputado Araya. ¿Sí votó? Sí. Está con... Falta Cristian Araya. Gracias, señor secretario. En esto me voy a abstener. Hay 2 o 3 consideraciones. La primera es que, claro, no tuve la oportunidad de votar en el regional. Yo creo que no tienen que ser igual el regional con el provincial. Es lógico que hay una jerarquía, pero me preocupa que en estos cargos no logremos consolidar en el fondo una protección para evitar precisamente que quienes sean designados en estas funciones
tengan eminentemente una formación, un perfil más bien técnico, más que político. Y creo que eso no queda lo suficientemente resguardado acá. Lo que hay que evitar es la designación de los militantes, los amigos, compañeros, pololos, y hay un montón de otras razones por las cuales se designan autoridades. Entonces, creo que esto es transversal en los distintos gobiernos, creo que esto no queda lo suficientemente resguardado y no tuve la oportunidad de hacerlo en la votación anterior. Y lo segundo es mi preocupación, señor presidente, a que no... La gran pregunta es ¿en qué quedan los delegados provinciales? O sea, estamos generando toda una estructura, y que esta ha sido mi crítica transversal a este proyecto, que al final deja en evidencia que esta estructura de delegados presidenciales regionales sí, no, claro, no, pero a nivel de los delegados provincial. no tienen mucho sentido. O sea, estamos creando más y más figuras. Antiguamente la estructura con intendentes y gobernadores creo que era mucho más eficiente y efectiva. Me abstengo en esta votación. Sí, el diputado, ¿tiene el diputado don Cristian Araya el resultado de la votación? ¿Sí? ¿Han votado todas y todos? Sí. 7 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Aprobado. Continuamos, señor secretario. Sí, señor Collado. Quisiera hacer una consulta. Dadas las votaciones, deberíamos haber terminado el Ministerio de Seguridad. Solo hago la consulta de si las indicaciones o los artículos 22, 23, 24 actuales que no tienen indicaciones se dan por aprobado o habría que hacer una votación final. La del comparado. Ya, eso. Leamos los 88. artículos y después procedemos a la indicación. Diputada Frías. ¿Qué página? 88. Para hacerlo breve, a la misma razón, la misma disposición, yo no estaría por aprobar el punto 3, que tiene que ver con el mismo punto del artículo 21, es decir, autorizar reuniones en plazas, calles, etcétera, que no fue objeto de indicación y por lo tanto pediría que se votara aparte. Ya, ¿está en el artículo 22 eso, diputada Frías? Que el punto 3 le está leyendo. Ya, vamos leyendo y cuando aparezca aquello lo dejamos con votación aparte. Artículo, Ya. Página 88. es que ya no sería de los comisionados, porque eso ya está todo modificado. El artículo 22, o sea, los comisionados comisionados de la Está en seguridad la... pública. Habría que Partiría la página... A ver, está todo modificado, espérame. la J, la K falta. La K. E. Del Ejecutivo está 89. El del Senado, adoptar medidas. En la página 91, entiendo yo que esto nos falta. No, hay una en la página 90. Está en la página 90. Donde dice intercales en el literal B entre la expresión principio interoperabilidad y la palabra interagencialidad, que al diputado Leiva le entusiasma tanto, la palabra institucionalidad. Que esta es del Ejecutivo. Sí. Página 90. ¿Esto no la retiraron? Parte del 89. Sí, por eso están rechazados o rechazadas, claro. No, esa está retirada, presidente. Están retiradas. Y se entiende que esta, la que sigue, la B se entiende que está rechazada. No. Lo que pasa es que la B es adecuatoria porque ya se aprobó Sí, o sea, al comienzo de la discusión. por eso, o sea, Entonces seguimos en la 90 y... la 93, 91. Entiendo yo que En la 91 no tenemos ninguna columna. la 91. Lo único que no tenía indicación, pero que está atascado, es la E. La E. Eso, ¿Dónde está eso? en la página 91. ¿Por qué está atascado? Porque en algún momento se presentó una indicación que Ya, entonces para ordenarnos. Hablemos de uno, por Del favor. artículo 22 de lo tarjado, hay que rescatar la letra E de la página 91, porque fue una indicación que se presentó en su momento y se retiró. Por eso quedó así, y eso está en la minuta de votación, literal E, aprobado por el Senado. Tercer lugar. Entendiendo que la primera parte, letra C y letra D, ya está subsanado. Vamos en la literal E. Señor secretario, por favor. Ya, le voy a dar lectura. El literal E dice adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos a nivel regional y en el ámbito de sus competencias, mediante la reducción
de los factores de riesgo, De sus factores de de sus riesgo. factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores de acuerdo a las directrices emanadas desde el Ministerio de Seguridad Pública o sus subsecretarías. Muy bien. ¿Algún diputado, diputada quiere hacer uso de la palabra? Diputado, diputada, en votación, señor secretario. Página 92, comparado. O sea, 92. En votación, diputado Jorge Alessandri, diputado Jaime Araya, A favor, señor secretario. diputado Cristian Araya, A favor, señor secretario. diputado José Miguel Castro, no está, diputada Lorena Fríes A favor. y diputado Andrés Jonet, A favor, señor secretario. diputado Henry Leal, diputado Raúl Leiva, diputada Gloria Navellán, A favor. diputada Maite Orsini, diputada Alejandra Plasencia, A favor. diputado Rey. A favor. Señor presidente, su voto. Que la votamos. A favor. Sí, ya la votamos. 6, 7, 8, ¿cuántos días? 1, 2, 3, 4. 11 a favor, cero en contra, 0 se despacha la letra E. Señor presidente. Pasamos a... Espere. El mismo artículo 22 que elimina la indicación del Ejecutivo que elimina los literales G, H, E, I. ¿Dónde está eso? Exacto. ¿Señor Collado? Sí. ¿A dónde está eso? Que elimina los literales G, H, E. Ya se aprobó. Está aprobada, sí. Entonces es que la tenemos acá en la minuta, por eso lo estoy Sí, leyendo. sí. Literal H, ya. Entonces pasamos a literal J, aprobado por el Senado. Correcto. J. Tiene indicaciones de diputada Fríes. Ahí está lo que señala la diputada Fríes: autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público en conformidad con las normas vigentes. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile. Déjeme buscarla. Fríes tiene una indicación para eliminar, pero igual se vota, no puedo votar en contra. ¿Sí? Claro. No. Lo que se vota es el artículo, el que quiera votar en contra. Así es. Porque hablan toda la vez. Tiene que ponerse más acá, diputado Leal. Presidente. Bajamos el volumen, sería bueno. Pide silencio, presidente de partida. Bueno, hagan lo que Si quieran. quiere le cambie puesto, señor secretario. No, hagan lo que quieran, hagan lo mismo. Eso es normal en esta comisión. Señor secretario, lea la letra J, por favor. Por supuesto, señor presidente. Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público. En conformidad con las normas vigentes, estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile. Esa es toda la letra, Muy señor bien. presidente. No, la indicación es... Diputada Fríes. Diputada Fríes. ¿Me pidió la palabra por esta indicación o la votamos? Voten nomás. Señor secretario, en votación, por favor. Ya, J. Espera, déjeme J. poner ¿qué página es? La página 92. Página 92. En votación, señor presidente. Diputado Jorge Alessandri, diputado don Jaime Araya. ¿A favor? Ya, a favor. Diputado don Cristian Araya. ¿No está don Cristian? ¿Es don Cristian Miguel Castro? No. Diputada Fríes. A favor. Perdón, en contra. En contra, ya. Perdón. Diputado Joanet. A favor. Gracias, diputado. Diputado Leal. No digo nada yo. No, si le dijeron al presidente. Sí, por eso no digo nada. Tome la votación. Diputado Leal, pregunté. Ya pues. Ya tomé la votación, pregunté diputado Leal. Muy bien, continúa, señor secretario. Gracias, presidente, yo voto a favor, pero tengo una duda que ojalá espero que sea respuesta. Cuando dice que deben ser comunicadas a Carabineros, ¿quién lo va a comunicar?
¿El que pide el permiso o de la delegación presidencial? Voto a favor, pero para después puedan... Sí. Claro. ¿Quién va a comunicar a Carabineros? ¿Quién le autoriza? ¿El que autoriza o es responsabilidad de quien la pidió informar? Gracias, presidente. El voto a favor. Gracias, gracias, diputado Leal. Diputado Leiva. Gracias. Gracias. Diputada Navarrete. A favor. Diputada Orsini. Diputada Plasencia. Ya. Ya. Lo cambiamos el voto. Diputado La Orsini en manda contra. en contra. Diputada Plasencia. En contra, No escucho nada, pero yo asumo que en contra. Diputado Rey. Sí. No, a favor. Diputado Rey. A favor. Señor, señor presidente, a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprobado. Letra G 7 a del favor, artículo 22. 7 a favor, 3 en contra. Muy bien. Letra G. Señor Collao, quisiera responderle ¿le podría responder al diputado Leal? Sí, como lo hemos expresado durante la tramitación del proyecto, sin perjuicio de las facultades que se le están otorgando al delegado presidencial regional para instruir al Seremi de Seguridad en el caso específico, el mando de las policías en términos de jefe civil de las policías es del Seremi de Seguridad en la región y por lo tanto el que va a hacer las comunicaciones va a ser el Seremi de Seguridad. Ah, pues no es la G, pues. La K. Muy bien. Sería la K, ¿no? Silencio, por favor. Avanzamos, literal, silencio, diputado Jonet. Literal K, artículo 22. ¿A dónde está la...? En la Página 89. Una indicación. Silencio, por favor. Diputada Frías, usted tiene una indicación. ¿La leo, presidente? Página 89 del comparado. ¿La leo la indicación? ¿Se me autoriza? Veamos primero si la diputada Frías mantiene su indicación. La mantengo. La mantiene, por lo tanto, denle lectura, por favor. Gracias, presidente. Señor secretario, denle lectura, por favor. Ya, de las diputadas señoras Fríes, Orsini y Alejandra Plasencia. Introdúcense la siguiente modificación en el artículo 22 del proyecto de ley. A. Reemplázase en el numeral 3 del literal C la expresión estudios y encuestas por la expresión estudios e investigaciones. B. Elimínase el literal J pasando a ser el K, a ser el nuevo, y así ya se aprobó. Eso está afuera. Sustituyese el texto del literal J por el siguiente. Sería una nueva indicación. Coordinar en conjunto con Carabineros de Chile las medidas de seguridad necesarias conforme a la normativa vigente para asegurar el normal funcionamiento de reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público que pudieran alterar significativamente el orden público. Y después sustituirse el texto del literal J. Se aprobó el J ya. Sí, no, sí, ese no. Probablemente No, el literal J, no, porque ya se aprobó incompatible con lo aprobado. El literal J. Quedaría solo la letra C. Quedaría solo la letra C. Claro. No, pero no es todo incompatible. No es todo incompatible. Así, la letra C. Por el siguiente, coordinar. Exacto, coordinar en conjunto con Carabineros. Diputada Fríes, diputada Plasencia, las autoras de la indicación, ¿quisieran explicarla? ¿O la diputada Orsini? Quiero decir, Ya, diputada Fríes. y quiero aprovechar, no quiero alargar mucho. Efectivamente, se requiere una regulación del derecho a reunión y que tiene que estar por ley y no como hoy día establece la Constitución de la República. En ese sentido, hemos incorporado, digamos, un proyecto de ley para modificar constitucionalmente y que se pueda regular por ley. Solo hasta ahí. Luego se entregará al debate democrático la regulación del derecho a reunión, pero para eso uno no puede desvirtuar a tal punto el derecho a reunión o asamblea o manifestación pacífica de imponerle una autorización. Es medular en las democracias que el gobierno de cualquier color garantice que se pueda llevar a cabo una manifestación.
¿Quiere decir eso que uno puede hacer cualquier cosa en una manifestación? No. Por eso que debe haber, ¿no es cierto?, coordinación respecto de las medidas de seguridad, los límites, y si se trata de manifestaciones dentro de las cuales hay personas que cometen delitos, los carabineros y las policías deberán actuar en concordancia. El principio esencial es que no haya restricción respecto del derecho a reunión pacífica, y en ese sentido, insisto, y así lo ha dicho la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos desde hace tiempo, incluido cuando estaba la expresidenta Bachelet, las relatorías sobre el derecho a reunión, que también lo han dicho en 3, 4 ocasiones en el caso de las visitas que han tenido a Chile, y por lo tanto el concepto de autorizar, que no tiene nada que ver con regular el derecho a reunión, es un retroceso. Muchas gracias, diputada Fríguez, diputado Leiva Joanet y... Presidente, sin perjuicio de compartir el fondo de lo que plantea la diputada, que Fríguez por su intermedio de que debe existir una adecuada regulación de rango legal del derecho a reunión consagrado constitucionalmente, la propuesta a la cual nos abocamos el día de hoy dice relación con la autorización, no solo en la norma que acabamos de aprobar para la competencia de las delegaciones provinciales, sino también en la ley número 19.175 sobre gobiernos regionales también se utiliza el mismo concepto de autorizar. Entonces, sin perjuicio de compartir el fondo, que hay que regularlo, creo que esta no es la instancia, hay que mantener armonía, no solo con el resto de la legislación vigente, uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con este decreto, pero es el que está vigente, y con lo que recientemente hemos aprobado en esta propia comisión. Por eso yo estoy en contra de esa indicación, sin perjuicio de legítimamente hacer el punto político, me parece bien. Muchas gracias, diputado Leiva. Ministra. Solo, presidente, para reiterar que esto es simplemente la reproducción de la fórmula actual de la ley. Por lo tanto, no es ningún retroceso, es la mantención de la normativa actual. Muy bien. Uno puede encontrar que esa normativa debe mejorarse, debe cambiarse, pero con esto no estamos avanzando en una dirección, digamos, de retroceso. Estamos manteniendo la institucionalidad y la normativa actual. Términos literales. O sea, la misma frase, los mismos términos, tal como está regulado hoy. Muy bien, ministra. Diputado Joanetti, votamos. Alcanzar a votar al menos, termina con el 22. Gracias, presidente. Yo, respaldando lo que acaba de señalar la ministra, yo quiero señalar lo siguiente. El primer derecho público en el contrato social es garantizar la seguridad pública. Ese es el primer derecho, no hay otro. Cuando se crea el contrato social, se le dice a la ciudadanía: yo te voy a garantizar la seguridad pública, y vienen después la seguridad de distinta generación. Y por tanto, en ese mismo contexto se tiene que garantizar el derecho a reunión, pero para garantizar el derecho a reunión, alguien tiene que autorizar, y ese es el Estado. Y en ese contexto, yo me preguntaría si el día de mañana, espontáneamente, un grupo de neonazis hace una protesta y genera violencia, o algún grupo que incluso atente contra los principios fundantes de la Constitución, no es cualquiera. No cualquiera, el ejemplo que acabo de dar yo, no es que 300 caballos se puedan hacer una protesta por cualquier situación en el centro de Temuco. O sea, imagínense el descalabro que eso puede ocurrir. Entonces, yo no confundiría las cosas, porque creo que efectivamente nosotros tenemos que resguardar el primer derecho básico civilizatorio, que es garantizar la seguridad pública, y por tanto, naturalmente vamos a rechazar esta indicación, pero comparto lo que acaba de decir la ministra. Es más, yo iría mucho más allá. Dado las condiciones hoy día en materia de seguridad, dado las condiciones de desorden público que tenemos permanentemente en las manifestaciones, no estamos hablando con todo respeto a nuestra institucionalidad, pero no estamos hablando hoy día del Estado suizo, ¿no? Que salen a hacer una manifestación de la cultura política muy distinta, y saben perfectamente cuáles son las cuestiones que pueden o no pueden hacer. Estamos hablando de la situación que hoy día tenemos en Chile, y que ha generado muchas incivilidades, y que afecta fundamentalmente a las personas en sus casas, al derecho de movilizarse de las personas que no pueden movilizarse porque en definitiva hay una protesta espontánea, en fin. ¿Y quién paga esos costos?
El costo es que el Estado tiene que resguardar la seguridad pública y sobre la seguridad pública no puede haber otra cuestión superior. Gracias. Diputado Jonet, gracias, diputado Jonet. En votación, por favor, señor secretario. En votación, presidente, la indicación de la diputada Freire, el literal C, el número 35C. Ya. Está en la página 89. Diputado don Jorge Alessandre, diputado don Cristian Araya, diputado don Jaime Araya. Presidente, compartiendo el fondo de la indicación de la diputada Fríes, creo también comparto los argumentos que se han vertido para rechazar la indicación. Yo la voy a rechazar, pero quiero advertir que sí comparto el fondo de lo que se ha planteado. Respecto de que la normativa actual debiera perfilarse de mejor manera. En contra. Yo creo que lo compartimos todos. Sí, en contra de la... Ya, entonces, en contra del diputado Jaime Araya. Don José Miguel Castro, diputada Fríes. A favor. Diputado Jonet. En contra. En contra. Diputado Leal. Señor secretario, yo voy a fundamentar mi voto. Yo voto en contra porque estoy en contra del fondo y de la forma. Yo creo que en Chile hay que restablecer el principio de la autoridad que se ha perdido. De pronto hay 10 personas, 20 personas, 100 personas que protestan a veces habitualmente, afectando a miles de personas en un mismo lugar. Y la autoridad tiene el derecho de evaluar y ponderar esos antecedentes y Silencio, negar. por favor, para escuchar al diputado Leal. Silencio acá. Cuando un sector de la mesa habla, pide silencio para que yo pido lo mismo, ¿verdad? Porque bien no es agradable estar hablando que hay otra reunión aparte, parece en la mesa, presidente. Yo le pido que usted llame al orden cuando se desordena demasiado la mesa. Yo entiendo que hay buena relación, buena onda, pero hay que guardar las formalidades porque aquí esto está siendo transmitido y nos están mirando. Y la imagen que se proyecta de afuera es un desorden que yo no estoy de acuerdo a ser parte de ese desorden. Presidente, voto en contra. Muy bien. Diputado Leal, en contra. Diputado Leiva. Presidente, compartiendo el fondo de la indicación, o sea, armónico con la legislación del caso y le votamos en contra. Gracias. Diputada Navallán. Presidente, yo comparto con el diputado Leal. Creo que el sentido de autoridad se ha perdido absolutamente en este país y tenemos que recuperarlo con urgencia. Yo voto en contra de esta indicación. En contra. Diputada Maite Orsini. A favor. Diputada Plasencia. Secretario, simplemente como para que no se desvíe el foco de la indicación, esto no tiene que ver con deslegitimar a la autoridad. Esto no tiene que ver con eliminar el sentido de autoridad ni nada que se le parezca. Tiene que ver con que la autoridad esté mandatada a garantizar una coordinación porque el derecho a reunión es algo en lo cual hoy día debiéramos avanzar y la legislación no es suficiente. Independiente del resultado de esta votación, yo insto a esta comisión, a los diputados y diputadas, a que hagamos una discusión profunda y de fondo sobre esta materia. Voto a favor de la indicación. La presencia a favor. Diputado Rey. Presidente, la indicación debilita la autoridad, por lo tanto, voto en contra. Ya, en contra. Diputado, señor presidente. En contra. Han votado todos los señores diputados. Se rechaza la indicación. 6, 7, 3. Faltaría, presidente, para finalizar, el literal K del artículo 22. Sí, literal K del artículo 22, por favor, señor secretario, es una norma residual, así que la lectura y lo votamos Está en inmediatamente. la página 92 del comparado. Ejercer todas aquellas atribuciones que la ley otorga a las subsecretarías regionales ministeriales necesarias para dar cumplimiento a sus funciones. Muy bien, señor secretario, en votación, por favor. En votación la letra K. Diputado Alessandri, diputado Cristian Araya, diputado Jaime Araya. A favor, señor secretario. Diputada Lorena Fríes. Diputado Jonet. A favor. Diputado Leal. A favor. Diputado Leiva. Diputada Navillán. A favor. Diputada Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Rey. A favor, secretario. Señor presidente, su voto. A favor. Resultado de la votación: 10 a favor, 0 en contra, 0
Ya, se despacha el artículo 22. ¿Habría unanimidad para votar el artículo 23 y levantamos la sesión? Muy bien. Hay unanimidad. Pero espere, Si fuera posible una indicación al referéndum chiquitita del 23. Pero una nueva indicación. No, pero es que para que la vea, porque es un tema de coordinación. Lo que pasa es que se quedó pegado un tema que dice nombrados por el presidente de la República, que se quedó ahí. Es súper simple, sería eso. en el artículo 23, Bueno, pero Yo le agradecería, señor Collado, que las indicaciones, por favor, fueran con sí, lo sabemos. la debida anticipación, porque muchas veces una indicación que se presenta termina afectando otras cosas que ya se aprobaron. Correcto. Entonces, eso nos genera problemas. Las o los secretarios deberán cumplir con los siguientes requisitos sin perjuicio de las exigencias generales para ingresar a la administración del Estado. A mí me parece... Está bien. Ya, ¿habría acuerdo para aprobar por unanimidad esta indicación que es con el de artículo forma? 23. Con el artículo... No, ¿Ah? votemos primero el artículo 23 y se entienda aprobado también con el artículo 23 indicación. Con la Ya, indicación señor secretario, de lectura del artículo 23, por favor. que alguien la firme, por favor, esa indicación. Sí. Artículo 23 con la indicación que recién leyó el señor presidente. Diputado Jorge Alessandri, diputado Jaime Araya. A favor. Sí, pero... Jaime Araya. A favor, secretario. Sí. No. ¿Qué está votando? El artículo 23 con la indicación. No, señor secretario, lea el artículo 23 porque tiene indicaciones el artículo 23. Ah, Algunas que son retiradas. ah, Hay una segunda columna para modificar el artículo en el siguiente sentido. a ver. Se reemplaza el guarismo 21 por 30 y en el literal de la palabra hallarse por la expresión haber sido. Ya está. Entonces esta indicación es una indicación más. Esa es otra indicación. Ya. secretario. La página, La 93, el artículo 3. Sí, la página 93 parte del artículo. sí, la página 93. El artículo 93 es del tenor que sigue. Los comisionados, es que ya eso ya cambió de nombre, o comisionadas de seguridad pública serán cargo de exclusiva confianza del presidente de la República, o presidente de la República en cada región a sugerencia del Ministerio de Seguridad Pública, que deberán cumplir los siguientes requisitos sin perjuicio de las exigencias generales para ingresar a la administración del Estado. Y esta es la indicación que está puesta ahí. Sí, continúa, señor secretario. Ya. A. Ser ciudadano con derecho a sufragio. B. Ser mayor de 21 años. Sí. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos. No haber sido condenado por el crimen sin delito. Haber sido. Sí, no, sí, pero yo Está bien. leo el artículo. Muy bien, continúe, señor secretario. Es poseer un título profesional o técnico profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado, reconocido por este o validado en Chile de acuerdo a la legislación vigente. F. Tener experiencia previa en materias de seguridad y prevención que demuestren o idoneidad para el cargo. La forma de acreditar los requisitos de idoneidad será determinada por el Ministerio de Seguridad Pública mediante resolución. ¿Y leo las indicaciones? Ya las leyó, señor secretario. Ya las incluyó en la primera lectura. Ya. Ya, entonces sería el artículo con todas las indicaciones del Ejecutivo. Sí, por supuesto. Ya. Hay que adecuar, en vez de los comisionados, son los secretarios Sí, ministeriales con de seguridad pública. indicaciones ejecutivas. Y los 21 por los 30 años. Y solo, Hubo rey, lamentablemente. Ya, no va a perfecto, poder ya. ejercer. Está así. solo para aclarar, El día señor de mañana. presidente, ya se Sí, votó, también. ya se votó el tener a lo Sí. menos 3 años de experiencia profesional, eso ya lo votó. Sí, ya lo votamos, ya lo votamos. Presidente, entonces, Sí. votación del artículo 23 con todas las indicaciones. Todas las indicaciones. Más esta nueva. ¿Habría unanimidad como en el artículo anterior para aprobar aquello? Ya, unánime y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Por igual votación.